Aquí estamos con el café, las finanzas de Liliana Rodríguez Álvarez. Muchos temas ahí, por ahí. Liliana, tápese los oídos, pero Lice, hay un tuit que usted tiene que buscar por ahí, que una de las encargadas de comunicación, atención, de asesoría gubernamental, dice que en la televisión hay mucha gente fea. Lo que estamos viendo, después de lo de la suegra del Papa Francisco, yo espero cualquier cosa, pero lo que sí espero bien es el tema hoy de Liliana. Atención, Rafael Tomás había pedido algo sobre eso. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito. Liliana, algunas personas piensan que son poderosas con el plástico. Yo sé que el futuro, el presente es el plástico, pero piensan, y ahí dice uno de los del equipo del matutino, que pueden explotar la tarjeta sin ninguna consecuencia. Bienvenida, Liliana, adelante. Buenos días, doña Carmen. Bueno, un saludo especial a Rafael Tomás, fue compañero de curso. Sí, y con el tiempo nos hemos reencontrado. Y nada, bueno, feliz como cada miércoles. Saludo a José, a Lisette, a todo el equipo del matutino y a quienes, como todos los miércoles nos escucha y todos los días escucha el matutino alternativo. Como le comentaba ahora, disfruto cada día todo lo que tenemos, no nada más que consumimos bellezas musicales, sino también de contenido y de reflexiones. Y mire, con este tema de tarjetas de crédito, entonces sabe que yo he visto muchos memes que ponen a la tarjeta de crédito como en el centro de la imagen y todo alrededor como si fuera algo glorioso, formidable, lleno de energía, todo como un dios. Entonces lo ponen de una forma que es muy positiva y lo elevan allá arriba, pero también hay ciertas cosas que están relacionadas con la disciplina con la que nosotros llevamos esta herramienta de financiera. Y justamente hoy quería conversar, no sé si nos alcanzaría el tiempo, porque igual yo soy una seguidora de Isidro y tengo que escucharlo también. Entonces, no, Isidro hoy tiene algo muy importante porque él va a comentar desaparecidos, así que maneje el tiempo, maneje. Pues mire, del tema de tarjetas de crédito, pues la verdad es que la tarjeta es una herramienta para adquirir productos y servicios y es formidable, como decía, realmente es algo muy positivo porque si uno lo maneja muy bien es genial porque uno recibe un crédito sin intereses. Así es un crédito que nos dan por un tiempo determinado sin intereses, si lo manejamos bien, si manejamos bien esta herramienta. Pero ojo, que el problema es que si no tenemos en cuenta que el dinero tiene un límite, que los ingresos nuestros tienen un límite, la mala noticia es que podemos consumir más de ese límite y a la hora de pagar vamos a terminar endeudados pagando intereses por financiamiento. Hay muchos aspectos relacionados con la tarjeta de crédito, doña Carmen, que nosotros tenemos que confirmar siempre a la hora de contratar una tarjeta de crédito. Siempre es bueno estudiar cuáles son las tarjetas de crédito que hay en el mercado, según también los intereses que nosotros tenemos. Porque las tarjetas de crédito, dentro de los beneficios que ofrece, son estos puntos, estos descuentos que nos ofrecen en determinados establecimientos, puntos que nos agregan para viajes, para poder consumirlo o agregarlo al estado de la tarjeta, o sea, al balance de la tarjeta. Y todo va a depender de nuestros intereses como persona, como hogar. Si nosotros tenemos los recursos para viajar frecuentemente, bueno, pues nos convendría tener una tarjeta donde nos reporten muchas millas, muchos puntos para poder hacer viajes económicos, ¿no? Aprovechar esto. Pero si nuestros gastos son mayoritariamente relacionados con temas de alimentos y el supermercado, pues lo ideal es conseguir una tarjeta que me dé descuento para estos fines. Así que eso es lo primero. Pero lo segundo, y es importante, muchas veces no lo tenemos en cuenta, son los cargos anuales de emisión o de renovación que nosotros tenemos que determinar si tenemos la capacidad para pagarlos. De 1.500 pesos, 8.000 pesos que nosotros tengamos que pagar anualmente relacionados con estos cargos, si uno lo divide en el año, el monto que uno tendría que pagar y uno identificar si efectivamente lo puede pagar.
Evidentemente que dependiendo de nuestros ingresos, la misma entidad va a determinar si uno califica para un tipo de tarjeta u otro. Eso sin duda. Pero nosotros como usuario financiero tenemos que hacer este análisis también. Y algo que es vital, en una que otra ocasión lo hemos conversado de forma rápida en el matutino alternativo, y es que los estados de cuenta, cuando nosotros los recibimos mensualmente, debemos de leerlos y analizarlos por múltiples razones, y entre ellas las principales, verificar que efectivamente todos los cargos que nos estén haciendo sean los correctos, que no nos estén haciendo cargos duplicados, cargos por montos erróneos, que no haya fraude, que además de eso nosotros podamos tener control de nuestras finanzas. Este estado de cuenta nos permite tener un detalle de todo lo que nosotros consumimos, y así eso nos permite hacer un análisis de nuestros gastos, dónde podemos reducir, dónde pudiéramos aumentar, o en general, dónde podemos mover de un mes a otro. Y eso, por eso es la importancia de lo que vamos a comentar más adelante, del conocimiento sobre este producto. La tarjeta de crédito es una línea de crédito. Es un crédito revolvente a corto plazo, o sea, me otorgan un monto que yo todos los meses sí lo pago, vuelven y me lo otorgan por el monto, por el límite total el que me fueron otorgado la tarjeta. Entonces, todos los meses nosotros tenemos un crédito que estamos renovando permanentemente. Están unas condiciones establecidas específicas en el contrato que nosotros tenemos como usuario financiero que firmar. Y en este mes, el 13 de abril de este año, pues la Superintendencia de Banco publicó un informe, el informe sobre el crédito en el sistema financiero con corte a diciembre de 2021. Y lo leía y era interesante unos datos que arrojaban sobre la morosidad por el tipo de cartera. Fíjese usted, doña Carmen, que la mayor tasa de morosidad está concentrada en las tarjetas de créditos personales. La morosidad de la cartera de tarjetas de créditos personales asciende a 3.8%. Le siguen los préstamos de consumo con un 2.4%, luego los préstamos comerciales y luego los hipotecarios que no llegan ni siquiera al 1%. Pero esa morosidad tiene consecuencias luego, Liliana, ¿no? Sí, correctamente. Lo importante de esto es analizar, y que por eso me llamaba mucho la atención y por eso entendía prudente que conversáramos sobre este tema de la tarjeta de crédito, es que este mismo informe pues revelaba un dato muy importante, y es que el nivel de morosidad de esta cartera relacionada con las tarjetas de crédito es es el doble de la morosidad del sistema financiero a diciembre de 2021. La morosidad a diciembre de 2021 del sistema financiero es de un 1.5%, y aquella relacionada con las tarjetas de créditos personales es de 3.8%. Y en el caso de los bancos de ahorro y crédito, llega incluso hasta un 10% de morosidad, cerca de un 10% de morosidad este producto, las tarjetas de créditos personales. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué los hipotecarios, los préstamos comerciales, los préstamos de consumo tienen un nivel de morosidad inferior a las tarjetas de créditos personales? Evidentemente hay razones relacionadas con temas de garantía, de sentido de pertenencia, de que no quiero perder la vivienda donde vivo, tampoco el negocio, pero también, y es ahí donde uno debería de pensar en cuáles son esas causas, las causas por las cuales esa morosidad es tan elevada en las tarjetas de crédito personal. Y déjeme decirle que a nivel de entidades, a nivel de las entidades financieras, o sea, del sistema financiero, esto no es tan relevante a nivel de monto de cartera. O sea, la mayoría de la cartera está concentrada en créditos comerciales. Un 56% de los créditos están concentrados en los créditos del sector empresarial, luego en créditos de consumo y luego hipotecarios. Y el de la tarjeta apenas llega a un 5%, más o menos. O sea que realmente vemos que el tema de las tarjetas de crédito es sobre todo importante para los hogares, para las personas. Y la encuesta general de cultura económica y financiera del Banco Central, que tiene informaciones muy interesantes, identifica a las tarjetas de crédito como uno de los 5
top productos utilizados por la población dominicana. Los otros 4 son prácticamente, digamos que obligatorios, o por lo menos 3 de ellos. Los otros son, el primero es seguro de salud, que son utilizados por la población. Otro es cuenta de nómina. Otros son los fondos de pensiones, que estos 3, como acabo de mencionar, están muy relacionados a el empleo. O sea, desde el momento en que yo estoy trabajando, yo tengo por obligación que cotizar en el fondo de pensiones, tengo que tener mi cuenta de nómina y un seguro de salud. El cuarto producto, que es el segundo más importante realmente, pero el cuarto que menciono, es la cuenta de ahorro. Y la otra son las tarjetas de crédito. Así que es importante, este producto es una herramienta muy importante que las personas la utilizan, que la población dominicana pues utiliza. Y la utilizan incluso como una de las herramientas para cuadrar el mes, o sea, para llegar a fin de mes, revelado por esta misma encuesta. Y esta encuesta revela precisamente que el nivel de conocimiento sobre las tarjetas de crédito es apenas de un 48%. El restante 52% no sabía cómo funcionaba o estaba errado en cómo funcionaba la tarjeta de crédito. Así que mire, yo entiendo. Sí, perdón, doña Carmen. No, hay algo importantísimo y usted insiste cada vez en el asunto de información, de conocimiento financiero. Incluso coincidió un comentario con esa semana educativa que ya es clásica en el Banco Central, que propicia el Banco Central. Y conforme a los comentarios de personas allegadas, pueden hacerlo también personas del programa, hay un primer acercamiento que le voy a comentar, y eso lo debe saber usted por su práctica, por su especialidad, por su entorno. Dice, por más que nos expliquen cómo usar la tarjeta de crédito, pasa como con las medicinas. No escuchamos al médico y nos llevamos de lo que dice la vecina. Hay una persona muy apreciada suya y mía que dice, tuve que pagar una cantidad enorme en la tarjeta. Me crucé por unos días y tengo una deuda como si fuera de un préstamo. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo de verdad aprender a usarla? Y en una ocasión usted comentaba al respecto. Y lo que decíamos de las consecuencias, la morosidad cobra, Liliana. Si eres moroso con el pago de un préstamo, de la tarjeta de crédito o de cualquier otra cuota, tu historial crediticio que usted ha analizado aquí en otra ocasión va a ser afectado. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de usar o para usar la tarjeta de crédito que no se convierta en ese dolor de cabeza? Dice, muy interesante el tema para los que no somos financieros. Exacto, eso es así. Otra dice que más de 100,000, bueno, si pagó más de 100,000, es la introducción, Liliana, que decíamos del oyente, explotó la tarjeta realmente. Entonces, 3 reglas básicas para poder usar la tarjeta sin explotar. Mire, antes de responderle esa última pregunta sobre lo que decía ahorita, en base a esos comentarios, de llevarnos de lo que dice la vecina o no llevarnos de lo que dice el médico, es ahí la importancia de que yo veo son 2 caras de la moneda. Uno es la no transparencia de todo lo relacionado a la tarjeta de crédito. O sea, de informar los derechos que tienen los usuarios establecidos de tener la transparencia sobre este producto financiero, o sea, por un lado. Y por otro lado, el desconocimiento que podamos tener como usuario. Es que hay una parte que tiene que ver con que el médico nos informe y otra que nosotros llevemos la receta. Pero además, el tema de que cuando uno se cruza por unos días y que uno tiene una deuda como si fuera un préstamo, es efectivamente así. Muchas veces yo me encuentro con personas y le digo, es importante que ahorres. Si no puedes ahorrar un 20% de tus ingresos, ahorra un 10%, ahorra un 5%. Y la respuesta casi siempre inmediata, automática, me dice, es que no me alcanza el dinero. Pero algunas de estas personas sí me comentan que pagan
intereses por financiamiento, que algunas veces puede ascender hasta un 5% de sus ingresos. O sea, al final, si uno se pudiera planificar, ese 5%, prácticamente el equivalente de su salario que termina pagando como intereses por financiamiento, lo pudiera ahorrar. Y entonces, ahí, como usted bien dice, hay reglas básicas, y pudiéramos mencionar 3, como pudiéramos mencionar unas cuantas más, para poder usar correctamente este producto financiero. Y la primera es relacionada con no una directamente como parte, únicamente parte mía, sino relacionada también con la otra parte, es exigir que a mí me informen a la hora de yo obtener una tarjeta de crédito el funcionamiento de esto. Yo le he dicho en muchas ocasiones, y aquí creo que lo he comentado con usted, doña Carmen, el tema de que cuando uno recibe incluso su estado de cuenta, no hay ni siquiera, digamos, que una nota al pie que me explique cada concepto que está detallado en ello. ¿Qué significa el balance al corte? ¿Qué significa el pago mínimo? O sea, si a mí me lo explicaran, y hay personas que yo se lo explico en conversaciones cotidianas, me dicen, si a mí alguien me hubiese explicado eso que tú me dices, mi vida hubiese sido otra, porque es que tengo años no manejándolo bien. Entonces, por ejemplo, tanto el reglamento de tarjeta de crédito como el instructivo establecen claramente cómo es que se calcula el monto mínimo a pagar, los intereses por financiamiento. Entonces, si uno tuviera conocimiento de ello, uno pudiera manejarse y usarlo correctamente. Porque sin duda que hay cargos que están relacionados que también uno no los conoce. Cuando a uno le entrega esta herramienta financiera por primera vez, a uno en la oficina debería de comunicárselo y explicárselo. Entonces, lo primero es, y regla base, es tener conocimiento de cómo funciona y exigir el derecho de que me tengan que explicar cómo funciona. Y entre ellos está establecido que a mí me tienen que entregar una copia del contrato que yo estoy firmando, que eso en muchas ocasiones no se realiza. Entonces, cuando yo firmo un contrato, yo te firmo y en el expediente vas a guardar que tú que yo firme ese contrato, tú deberías de guardar una copia, deberías de guardar una constancia como entidad de que tú me entregaste una copia. Y en ese contrato está establecido todas esas condiciones del producto financiero. Lo segundo, hay muchos consejos y lo podemos ir detallando, doña Carmen, pero lo segundo, y es muy, muy común, que nosotros hagamos avances de efectivo. Los avances de efectivo son muy costosos, muy costosos. O sea, tanto los intereses por financiamiento como los avances de efectivo son muy costosos y son cotidianos, son frecuentes. Entonces, por eso es importante de uno analizar si no voy a poder ir monitoreando mis gastos durante el mes, y cuando veo que estoy llegando al límite de lo que puedo pagar o lo que tengo establecido en mi tarjeta, pues esperar a que corte la tarjeta y entonces me entre en el siguiente mes, porque ya va a llegar al límite en el que yo puedo pagar, en el que yo tengo la capacidad para pagarlo. Entonces, uno es determinar, y eso lo hablamos con el flujo de caja, cuál es mi límite establecido por mes, para yo saber que cuando me llegue ese monto en la tarjeta, yo tengo que parar, y tengo que esperar a que me corte para que ese gasto me entre en el próximo mes. Si no puedo esperar y tengo que hacer ese gasto, porque está algo relacionado con algo que es ineludible, pues entonces ahí considerar, en lugar de hacer un tarjetazo y pagar luego intereses por financiamiento o avanzar efectivo, solicitar un préstamo de consumo, que como hablamos ahora mismo, tiene un nivel de morosidad menor. Están establecidas las cuotas que van a pagar y la tasa de interés es inferior. La tasa de interés por financiamiento es un 60% anual, cuando nosotros tenemos préstamos de consumo que rondan los 20%, más o menos, dependiendo de la entidad. Entonces, caramba, son 40% de diferencia. Entonces, si uno va pagando intereses por financiamiento todos los meses a esa tasa, al final, cuando uno termina haciendo el análisis de lo que uno pagó por intereses, óyeme, si lo hubiese hasta ahorrado, me hubiese comprado el bien completo en lugar de estar pagando intereses en sí. Y otra cosa que utilizan muchas personas es que utilizan una tarjeta para pagar otra.
Entonces ahí eso es muy Sí, complicado porque hay una espiral en la que uno muchas veces no sabe cómo salir. Yo diría que esos son tres aspectos claves porque son muy cotidianos, pero hay muchos detalles y sobre todo en el primero que decía sobre el conocimiento de cuáles son mis derechos, claro, cuáles son mis deberes como tarjetaviente, pero también cuáles son mis derechos para exigir las informaciones del lugar, pero también para el manejo, porque en muchas ocasiones nosotros, y no puede ocurrir que uno ve que me hicieron un cargo de un seguro por la tarjeta, pero yo no solicité seguro, pero eso exactamente. es un seguro en el que tú puedes optar para que te cubra que en caso de falsificación de tarjeta, pues a ti te hagan un reemplazo sin ese costo por una nueva emisión o renovación que pudiera ser más costoso. Ya hay Mira, cargo, sí. dice su muy querida amiga María Antonieta Roncino, Hay un saludo y a ella. ahí con toda la delicadeza vamos a asumir lo que dice María Antonieta, que es que no te lo explican en las instituciones. Si te entregan la tarjeta, tú eres tú eres muy querido cuando te entregan la tarjeta, cuando firmas y después te das cuenta de lo que estás pasando. Otra persona dice que hay personas, bueno, y usted lo acaba de decir, por el diferido quizás no lo había escuchado, que pagan tarjeta con tarjeta y entran en una espiral de deudas realmente impresionante. ¿Eso es así? ¿Mm? Sí, sí, definitivamente que es así y las personas, por eso digo, en conocimiento, muchas veces a pagar una tarjeta con otra, estamos saldando y digamos que llegando, cumpliendo con los compromisos de una forma muy costosa, cuando hay otras opciones también en el sistema que son más económicas que esta misma tarjeta de crédito. Vuelvo y digo, tanto las ofertas, como hablamos en su momento, tanto las ofertas de tarjeta de crédito como la tarjeta de crédito en sí, es buena si se maneja con disciplina y con responsabilidad. Ahora bien, esa parte de disciplina y responsabilidad, hay muchas personas que dicen, yo deseo hacerlo, yo deseo manejarlo con disciplina y responsabilidad. Y si me dan estas informaciones, yo lo puedo hacer. Y a mí me resulta curioso porque, por ejemplo, el estado de cuenta lo pueden enviar físicamente a donde estás, por correo electrónico. Y cuando uno analiza las tarjetas de crédito, hay unos 2.6 millones de tarjetas de crédito en el país emitidas. Y casi el 67%, 68% tiene un límite de 50,000 pesos, inferior a eso. Y yo sé de muchas personas que no tienen correo electrónico. Uh-huh. Entonces, les llegará ese estado de cuenta a su casa, porque es una manera de ellos ir monitoreando esto. Y si no, tienen Internet Banking para ir haciendo un monitoreo de ello. Entonces, por eso es importante a la hora de tener una tarjeta de crédito, de pedir los comprobantes de pago, que los establecimientos tienen el deber de hacerlo. Y aparte del deber de entregarte el comprobante de pago, de no cobrarte adicional por pagar con tarjeta de crédito tampoco, que eso uno debería de exigirlo también. Eso está establecido por normativa, que no pueden cobrarte adicional en las tarjetas de crédito, en los establecimientos por pagar con tarjeta de crédito, que deben de entregarte el comprobante de pago, en su momento tampoco exigirte un mínimo. Pero además, como decía María Antonieta, y le mando un fuerte abrazo, a quien le tengo mucho cariño, no cuando uno está recibiendo la tarjeta de crédito, muchas veces te hacen la oferta por teléfono, te la remiten, no te están explicando cuáles son las condiciones. Entonces, uno de los Mire, otra aspectos variante, otro sí. detalle, dice, a veces te dan más crédito y tú casi ni te enteras y le das para allá y después, exacto, son todas esas variantes. Otra persona dice, fuera no es igual que aquí, se trabaja la tarjeta con mucho más sobriedad. Bueno, yo me imagino que fuera estás ganando en otra moneda, tienes otras necesidades y quizás la persona se restringe un poco más. Mire, tanto el reglamento como el instructivo tienen informaciones súper valiosas de las definiciones de los conceptos que están relacionados a la tarjeta de crédito. Y déjeme decirle que cuando te cambian los términos de la tarjeta de crédito, como eso mismo que acabo de mencionar, el límite de la tarjeta de crédito, te lo pueden subir
pero te lo tienen que notificar. Te lo tienen que notificar por carta, correo electrónico y estado de cuenta. Y si tú no deseas ese cambio efectuado, tú debes de llamar al banco y informarle que te dejen el límite como tú lo tenías antes. Y tienes el derecho a hacerlo. Ahora, cuando hay cambios en intereses, en comisiones, en cargos y demás, la entidad tiene que notificártelo previamente como tarjeta viente, el cual tú puedes rechazar en un plazo de un mes, o sea, de 30 días, y solicitar incluso la cancelación de la tarjeta si esas comisiones y esos cargos no te convienen. O sea que el banco tiene la responsabilidad de notificártelo. En algunos casos, puede ser después que te aumenta el límite, te lo notifica después, posteriormente, pero debe de hacerlo inmediatamente. Y si van a ver, y en otros casos, previamente te lo tiene que notificar. Y parte de ello tiene que estar incluido en ese contrato que tienen que entregarte una copia. Así que nosotros tenemos que reclamar ese derecho que tenemos de que nos notifiquen previamente ante esas condiciones. Igual si no estamos de acuerdo con ese aumento de límite, pues entonces uno llamar y solicitarlo. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que están cansados de recibir promociones de tarjetas de crédito y que no lo desea. Y como hablamos en una ocasión, ya uno va a poder ahora, a partir de mayo, solicitar que te excluyan de esas promociones. Pues lo puedes hacer ahora mismo, pero ahí ya las entidades a partir de mayo tienen que establecer el proceso de cómo nosotros como tarjeta viente pudiéramos solicitar que nos excluyan de ese listado de promociones para que no nos sigan llamando. Ahora, hay personas que están interesadas en esas tarjetas de crédito y le van muy bien estas ofertas. Ahora, lo importante es que si te la van a mandar incluso a la tarjeta de crédito y tú diste el de acuerdo, eres tú que tienes que recibirlo. Al menos que tú le hayas mandado una carta a la entidad diciendo que tú autorizas a que un tercero la reciba. Porque ha pasado, y yo conozco de personas que me dicen, a mí me dejaron hasta en el lobby de mi casa una tarjeta de crédito que recibió la persona de adelante, pero yo no quería esta tarjeta de crédito. O sea, ahí sí, uno puede reclamar. Y todo está en el conocimiento y la disposición que tengas para reclamar, porque los mecanismos existen. Incluso fíjese que es bien interesante eso que plantea la oyente de, bueno, me subieron el crédito, el monto del crédito y le di para allá. Pero también eso tiene su riesgo si no lo controlas, porque la deuda podría ser mayor. De modo que lo que necesitamos es información, Liliana, y eso ha sido muy, muy importante. Como usted comprenderán, son de los temas que dejan las puertas abiertas, porque las preguntas hacen que las reflexiones continúen. Así que usted se va tranquila para escuchar a Isidro Eduardo García Rodríguez. Usted tiene sus redes también para acceder y el podcast del matutino luego contiene su participación. Así es. Así que pueden incluso buscar por las redes las informaciones que estamos compartiendo y que podamos continuar esta conversación como todos los miércoles y por esas vías también. Pueden buscarme como Liliana Rodríguez Álvarez, tanto en el portal web como en Twitter y en Instagram también, Liliana de Rodríguez Álvarez. Pero como siempre, un gusto, doña Carmen, poder compartir y seguir conversando sobre estos aspectos financieros que ojalá puedan serles de mucha utilidad a mayor cantidad de personas. E invitarlos a que vayan conociendo mucho más sobre estos aspectos y que busquen en las redes este reglamento, este instructivo de tarjeta de crédito que tiene informaciones valiosas sobre cómo manejarlo y cómo se calcula. Importante manejarlo porque es una herramienta de mucha utilidad. Un abrazo, doña Carmen, para usted. Gracias, definitivamente. Y ayer también conversaba con una persona muy